Una semanita más. Listo. ¿Ya está grabando? Salud. Sí, profe, listo. Ok, bueno, entonces vean, vamos a trabajar este que es el 109, me parece. Ya les digo cuál es. 17, 109. Y es el dibujo. Ok, entonces lo que tenemos es esto. Tenemos un rodillo ahí de madera. Vamos a verlo como un rodillo. Como un rodillo. Al cual le disparamos una bala. La bala va a llegar y va a impactar aquí. A una altura, la disparamos a una altura h respecto al piso. Y le va a pegar al disco. Vamos a asumir que el disco no va, es decir, que el impacto no va a ocasionar algo como esto, porque estamos en movimiento plano. Vamos a asumir que no va a ocasionar algo como esto. ¿De acuerdo? Vamos a darle en el centro, para que no exista un giro alrededor del eje vertical. El enunciado dice: determine la altura h a la cual la bala del problema 17108 debe ser disparada, y tenemos dos casos. Caso A: si el disco debe rodar sin deslizarse después del impacto, inmediatamente después del impacto. B: si el disco debe deslizarse sin rodar inmediatamente después del impacto. Lo cual son preguntas bastante trama. Es un problema que alguien podría decir: no, está muy trama, vamos a ignorarlo. Nada más quiero ver, porque creo que sí hace falta datos. Nos hace referencia al problema 108. Entonces vamos a agarrar los datos del problema 108. Entonces, nada más para tener por aquí, dice, el problema 108 dice, una bala de masa m minúscula, entonces vamos a trabajar con eso. Entonces, los datos que vamos a tener, m minúscula, es disparada con una velocidad horizontal v sub 0. Entonces, esto es dato. A una altura h igual a no sé qué, pero en este caso la altura no va a ser un dato, puesto que es la pregunta. En un disco de madera con una masa mucho mayor, m. Entonces tenemos una masa mucho mayor, m mayúscula. Y radio, r mayúscula. El disco descansa en un plano horizontal con un coeficiente de fricción entre el disco y el plano que es finito. Digamos, ahí un valor ahí. Determine la y etc. Pues ya tenemos lo que queríamos. Vamos al caso de abajo. Entonces, tenemos dos preguntas. Concentrémonos en la primera. Si el disco debe rodar sin deslizarse inmediatamente después del impacto. Pues pensemos en esto. El disco debe rodar sin deslizarse inmediatamente después del impacto. Pensemos en esto, porque está bien trama en realidad. Y yo voy a asumir que la bala se va a quedar pegada adentro. Yo creo que no me lo han dicho y probablemente me lo dijeron en el problema anterior, pero vamos a asumir que la bala se mete ahí y ahí quedó. Bueno, entonces, imagínense que yo disparo la bala a cualquier altura, pero digamos que yo la tiro bien bajito, bien abajito. La pego por aquí. De igual manera, la bala queda incrustada en el disco. ¿Qué va a pasar en ese caso? Imagínense que la pego aquí. ¿Hacia dónde va a girar el disco? Y hacia dónde se va a ir el disco, es decir, hacia dónde se va a mover el centro de masa del disco y en qué sentido va a ser su velocidad angular después del impacto. Ok, antihorario, ¿verdad? Bastante intuitivo. Si yo pego la bala aquí, el disco va a tender a rotar para allá. Lo que quiero decir, esta superficie va a tender a salir para adelante, ¿verdad? Esto va a ser así. ¿Y hacia dónde se va a mover el centro de masa del disco? La cantidad de movimiento en X, dado que no hay un impulso externo,
o una fuerza impulsiva externa en X, la cantidad de movimiento en X se va a conservar. Entonces, ok, si la cantidad de movimiento se conserva, eso quiere decir que esta cantidad de movimiento se va a traducir en el movimiento conjunto de estos dos, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí vamos a considerar que esta cosita va a quedar aquí pegada. Entonces ahí vamos a ver eso. La ventaja es que nos están diciendo que la masa de la bala es bien chiquitita. Entonces, en el momento, eso, ¿qué nos dice que la masa de la bala sea bien chiquitita? Que cuando nosotros tengamos M mayúscula más M minúscula, eso va a ser aproximadamente M mayúscula. Si tenemos la masita chiquitita sola, va a estar por ahí y no lo vamos a hacer. Eso es como decir esto. Cuando tengamos algo así, M más M, eso es igual a M por 1 más M sobre M. Y M sobre M tiende a 0, puesto que es una diferencia muy grande de masa. Entonces lo que decimos es M más M es aproximadamente M mayúscula. Entonces, de nuevo, si la pego muy abajito, esto va a ser así, pero de igual forma el centro de masa de esto se va a desplazar hacia allá. ¿Sí? Entonces, el objetivo del primer inciso era ver a dónde hay que pegar la bala para que ruede sin deslizarse, es decir, sin patinar. Es decir, para que el bicho salga rodando y todo bien. Vamos a leer de nuevo el enunciado. El disco debe rodar sin deslizarse inmediatamente después del impacto. Es decir, es como que yo pegué la bala en esta botella y la botella llegue aquí. Yo pegué la bala, al señor de las cajetas. Yo pegué la bala aquí y esto salga rodando sin deslizarse. El problema es que si yo le pego la bala muy abajo, la cantidad de movimiento angular que va a adquirir esto, vistas del centro de gravedad, es así. Si el bien lo grabamos. Y va a salir hacia allá. Entonces, esto va a girar en este sentido, pero se va a ir moviendo hacia acá. Entonces, no queda otra más que deslizamiento si lo pegamos muy abajo. ¿Entiendes? Sí. Peguemos la bala hacia acá, en la parte de abajo. Eso le va a imprimir una cantidad de movimiento angular que es así. Pero al mismo tiempo le va a imprimir una cantidad de movimiento lineal que es hacia allá. Entonces, el centro de gravedad de esto va a tender a salir hacia allá rodando así. Y eso es incongruente con la rodadura. Es decir, va a haber deslizamiento de fijo, porque si esta superficie, si este punto tiene una velocidad que es para allá, y el centro de gravedad tiene una velocidad que es para allá, esta velocidad de abajo va a ser más rápida que el centro de gravedad, entonces va a venir haciendo esto. Eso sí me explico. Entonces va a haber deslizamiento. ¿Qué usa? ¿Cómo? No. A mí me suena eso. Yo no he visto la respuesta, pero a mí me suena que debe ser un punto superior para que donde la cantidad de movimiento que yo le imprima, la cantidad de movimiento angular que yo le imprima sea consistente con que el movimiento sea para allá. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me suena que debe ser así. Entonces, ¿qué tenemos? Para la condición de rodadura tiene que haber una relación cinemática entre la traslación y la rotación. Y esa relación es que, vamos a ver, para rodadura, para que ruede sin deslizar, debemos cumplir con que la velocidad del centro de gravedad sea igual a R omega por R. En este caso R mayúscula. ¿Por qué? Porque la velocidad del centro de gravedad, si lo vemos desde el punto de abajo tiene que tener velocidad 0. Entonces la velocidad del centro de gravedad tiene que tener una velocidad relativa que es omega por R, entonces tiene que ser 0. Así, espero que no haya duda con eso. Si hay duda, lo repito. Yo sé que no lo explico muy bien, pero espero que se entienda. Entonces, tenemos esto. Entonces, vamos a partir de esta suposición. Ahora, vamos a tener conservación de cantidad de movimiento
angular y, y lineal. Entonces, cantidad de movimiento lineal yo creo que no hay mucha bronca, y cantidad de movimiento angular yo esperaría que tampoco. Aquí lo importante de notar es, aquí va a haber una fuerza normal y aquí va a haber una fuerza de fricción, porque si hay rodadura pura es porque hay fricción. Esas dos fuerzas son fuerzas que no son impulsivas, ¿verdad? Habíamos visto que para que influyeran en la conservación de cantidad de movimiento durante un impacto, esas fuerzas tenían que ser impulsivas. Diferente hubiera sido si la bala yo la disparo con una componente vertical, porque donde yo disparo la bala con una componente vertical, al incrustarse aquí aparece una componente vertical impulsiva que va a cancelar la bala. Imagínense como que yo sostengo esa vara y alguien le dispara al disco con una componente vertical, ¿yo qué voy a sentir? Algo así. Si yo estoy aquí y alguien le dispara a la vara, yo no voy a sentir un impulso en mi mano, yo voy a sentir que la vara sale rodando. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar entonces conservación de cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento lineal inicial va a ser, la cantidad de movimiento lineal inicial es masa por velocidad, o m por v sub o. Esto va a ser igual a, y después de la colisión, como están juntos, lo que vamos a asumir ahí es que, digamos, aquí el problema está en, y yo tengo miedo de que ellos lo hagan así porque la cosa se complica. El problema está en que al pegar la bolita, la bala en el disco, tiene un toque aquí, si se da esa colisión y esto queda incrustado a una altura h, el centro de masa se va a desplazar un poquito. Entonces la cosa se complica, porque la inercia va a cambiar, ya no va a ser... ¿Me explico? Pero como la masa es chiquitita, vamos a asumir que no lo hacen así. ¿Vale? Y si lo hacen así, ahí vamos a ver qué hacemos. Pero yo creo que no, porque yo vi la solución relativamente corta. Entonces lo que vamos a asumir es que la cantidad de movimiento lineal va a ser m más m, que es aproximadamente m, por la velocidad del centro de gravedad al final, pongámoslo así. Entonces vamos a decir que la pregunta era la h. Entonces vamos a tener que la velocidad del centro de gravedad va a ser igual a m sobre m por v sub 0. Y es la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Vamos con conservación de la cantidad de movimiento angular. Entonces, de nuevo, yo podría tomar un punto aquí abajo. No podría tomar el centro de gravedad. A mí en este caso me parece conveniente tomarla respecto al centro. Ahora, ¿por qué? No estoy seguro. Hay un problema. Cuando uno llega a cierto punto, el feeling lo lleva y uno no sabe explicar por qué. Ahora, yo creo que da igual. Puede hacerlo aquí. Entonces, respecto a ese punto, al puro inicio, vamos a tener una cantidad de movimiento que va a ser masa por velocidad. Esto por, tomemos positivo en este sentido, masa por velocidad por R menos H. Vamos a ver esto. Pensemos nada más en este lado de la cosa. Vean esa expresión un segundo. Vean que siempre que H, recuerden que la variable es H aquí, siempre que H sea menor que R, el sentido de rotación que yo voy a imprimir sobre el disco va a ser en este sentido. Si quieren, un toque aquí. Si la H es menor que R, la cantidad de movimiento que suba va a estar, recuerden que el punto de análisis es este, ahorita el punto de análisis es G. La cantidad de movimiento angular asociada a esa traslación antes del impacto es así.
cuando la h valga más que r, cambia de signo. Entonces aquella expresión es correcta, tiene sentido. Aquí, y aquí vamos a poner que esto es alrededor del punto. El punto en cuestión es el punto G. Entonces tenemos esta cantidad de movimiento que es asociada a la traslación al inicio, y vamos a tener una cantidad de movimiento que es asociada a la rotación después del impacto. Después del impacto no hay cantidad de movimiento asociada a la traslación, puesto que estoy asumiendo que mi centro de gravedad se va a mantener en la misma posición, dado que la masa no cambia. Es decir, la masa de la bala es muy chiquitita, tal vez aquí. Si mi punto de análisis es aquí, al inicio tengo una cantidad de movimiento angular que viene asociada a esta traslación. Después, voy a asumir que mi centro de gravedad sigue estando aquí. No hay cantidad de movimiento angular asociada a eso porque el punto de análisis coincide con el centro de gravedad, entonces la traslación de este disco no produce una cantidad de movimiento angular, pero la rotación sí. Entonces, esta cantidad de movimiento angular se va a traducir en una cantidad de movimiento angular asociada a la rotación de esto. Entonces, aquí vamos a poner una inercia que es centrifugal multiplicada por una omega. No sé. Digamos, si me acuerdo, puedo. Voy a intentarlo y usted me dice si lo dije. Parece que me ataca el Alzheimer. Tengo Alzheimer de corto plazo. ¿Qué fue lo que dije? ¿Por dónde iba? ¿Qué más o menos? Que la parte transnacional. Ok. Yo estoy asumiendo que este es mi punto de análisis. Si yo veo esto antes de la colisión, yo veo que la masa de la bala tiene una velocidad y tiene un radio respecto a este punto. Hay una distancia vertical que va a ser r menos h, y hay una velocidad y hay una masa, entonces va a producir una cantidad de movimiento angular, que es la que está del lado izquierdo de la ecuación de allá. Cuando esto pegue aquí, esto va a provocar tanto movimiento traslacional del disco como movimiento rotacional del disco. Lo que pasa es que al estar analizando yo aquí esto, la traslación del disco no produce una cantidad de movimiento angular porque la distancia entre el punto de análisis y el centro de gravedad del disco es cero. No hay un radio ahí asociado. Aquí se había un radio entre el punto de análisis y el centro de masa de esto, pero en este caso estamos asumiendo que no. Aunque en realidad sí, porque hay un desplazamiento chiquitito del centro de gravedad. Pero entonces en esta parte, lo único a lo que vamos a igualar es a la parte rotacional de esto después del impacto. Entonces, allá la dirección no debería ser al revés. No, debería ser por abajo. Yo puedo tomar hacia donde quiera. Es que si el punto positivo hacia allá, si ahí ese R menos H le da negativo, quiere decir que iría hacia el otro lado, ya sí iría bien. No, suave. Si R menos H, vamos a ver, es que voy a explicarlo otra vez y a ver si le caso. Si R menos H da positivo, significa que la H es menor que el R. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? ¿Eso en dónde me ubica? Me ubica en que el balazo lo voy a dar en esta parte. Si eso es positivo, significa que se traduce en esto. Entonces está bien, en el momento en que la H sea mayor que el R, allá va a entrar un signo que va a hacer que esto vaya para acá. Entonces este término va a dar negativo. Entonces calza, está calzando. Entonces esto es igual a eso, ¿verdad? Entonces yo ya tengo dos cosillas. Tengo esto. Y tengo esto de aquí. Y aparte tengo que esto debe cumplirse. Es decir, tengo varias cosas. En este momento tengo tres ecuaciones. Debería tener tres incógnitas. Y creo que las tengo. VG es incógnita. Yo no conozco cuánto es eso. No conozco cuánto es la omega. No conozco cuánto es el VG otra vez. Bueno, no lo voy a marcar de nuevo. Y no conozco cuánto es el... Tengo 4. Qué lindo. Tengo 4. No, porque el V0 no es una incógnita. El V0 es un dato que me están dando, que es la velocidad con la que yo voy a disparar mi bala. Entonces VG es incógnita, omega es incógnita y la H es incógnita. Mi respuesta va a quedar en términos del V0. Creo. Me parece a mí. O va a desaparecer de la expresión.
Entonces lo que voy a hacer es, básicamente yo planteo la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento lineal, conservación de la cantidad de movimiento angular y parto de esta suposición de que no va a haber deslizamiento, porque aquí estoy considerando que no va a haber deslizamiento porque se cumple esto. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a sustituir primero, ¿cuánto es la inercia? ¿Cuánto es la inercia? La inercia de un disco, esto yo ya me la sé. La inercia del centro de gravedad va a ser un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces voy a cambiar aquí de un solo tiro para no andar escribiendo más de la cuenta. Profe, Señor. una pregunta, ¿por qué fue que ahí del lado derecho, que es solo del momento de inercia, si usted está haciendo la conservación de la cantidad de movimiento angular con esta formulita, ¿cómo fue que eliminó ese producto cruz? Ponga la cámara. Si tengo esta expresión y mi punto de análisis, ojo que O es el punto de análisis. En este caso O corresponde a G. La distancia entre O y G es 0. Entonces ya 0. Ok, no sé por qué estoy viendo esto bien trampa. Bueno, y démosle, yo creo que no hay que pensarlo demasiado. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de despejar la H. Y en esta expresión de aquí esto se va. Eso está bien. No, ojo, suave, un toquecito que esto está mal. ¿Verdad? Esas son donde uno se va. Al inicio tengo masa de la bala por estos términos, porque la cantidad de movimiento va asociada a la masa de la bala, y después va la masa del disco, mayúscula, que no es lo mismo, ¿verdad? Y esto va por omega al cuadrado. Entonces vamos a tratar de despejar la H, y para eso vamos a quitarnos ciertas cosas. Tenemos que el VG es igual a omega por R, entonces de esta ecuación de aquí yo voy a sacar que omega por R es igual a m sobre m v sub 0. Implica que omega va a ser igual a m sobre m v sub 0 sobre R. Ahí está una expresión para omega. Con esa expresión de omega voy a llegar y sustituir aquí y yo creo que todo va a estar bien. Suave, es un enredo. Sorry, vean la hora. Vean, aquí me desmadré. Porque por alguna razón convertí esto en energía. Entonces vamos a acomodar esto un toque. Es que puse omega cuadrado porque yo dije, sí, un medio de la masa por, y yo me mandé. Entonces, cuidado. Cantidad de movimiento angular es masa por velocidad por una distancia. Entonces eso. Y aquí es momento de inercia por omega. Esto estaba bien. Momento de inercia por omega. Ahora sí. Entonces voy a sustituir esto en esta expresión. Lo que vamos a obtener es m por v sub 0 por r menos h igual a un medio de m por r cuadrado por m sobre m por v sub 0 sobre r. Entonces empiezo a volarme cosas. Esta se va, esta se va, esta se va, esta se va. Se me va esta con esta, se me va esta con esta. Pues pucha. Me está quedando que, si no me equivoco, r menos h tiene que ser igual a un medio de r. ¿Cierto? Ay, yo creo que no me va a dar. Está quedando remedio, sí, yo creo que no daba eso. Vamos a ver cómo está la cosa. Sí, en algún lado me equivoqué. Uy, estos problemas del final. Porque no está cumpliendo con lo que vimos al inicio, que tenía que ser arriba. Debe haber un signo aquí que nos está jodiendo.
Vean, aquí vean, yo sé que esto va a sonar forzado, pero a veces cuando ustedes saben lo que tiene que pasar, ustedes arreglan los errores que cometieron y ojalá entiendan lo que voy a hacer aquí. El problema, yo creo que el problema está aquí. Y eso falta un menos. Pero pongan atención para que vean cómo me di cuenta. Antes de empezar el problema, pongan el dibujo. Por eso es que les digo que es importante, como antes de todo, ver qué esperan uno del problema. Si lo pegamos por abajo, la cantidad de movimiento, esto va a rotar así, antihorario. El movimiento antihorario no va a calzar con el desplazamiento hacia acá, porque si esto se desplaza hacia acá, tiene que ser horario. Entonces, lo que dijo Melissa fue que había que dispararle arriba. Y yo estoy de acuerdo con eso, hay que dispararle arriba. Nos iba a quedar, de esa cosa que tenemos ahí, nos iba a quedar un medio del radio. Nos ubica aquí. Entonces no estamos siendo consistentes con eso, hay algo ahí. Entonces vean lo que pasó. Y eso son cosas que muy difícilmente uno se da cuenta en el examen. Pero vean esto. Yo ya sé que el VG, aquí en este momento, el VG, en mi cabeza, yo ya tengo que el VG va a ser para allá, hacia la derecha. Si yo digo que el VG es igual a omega por R, en esta ecuación ya estoy asumiendo que la omega es en sentido horario. ¿Sí? Entonces yo sigo, hago esta ecuación, pero en el momento en que yo llego a esta ecuación, esta cantidad de movimiento era positiva en sentido antihorario. Y puse esta positiva en sentido antihorario. Entonces fui inconsistente en algo. Aquí asumí omega positivo en sentido horario y aquí omega positivo en sentido antihorario como si fuera la misma incógnita. ¿Me explico? Y entonces ahí digamos que me eché la soga al cuello con el problema. ¿Qué debía haber hecho yo? Pero menos de abajo, tal vez. ¿Cómo? Hay que agregar un menos. Lo que pasa es que justificar ese menos es un toque raro. Igual alguien me va a decir, es que usted va a poner un menos ahí para que se dé la respuesta. Yo sí, pero es que yo ya sabía cómo me tenía que quedar, entonces zorro. O agregar en qué sentido se tiene el omega. Aquí el omega fue asumido en sentido positivo horario. Y aquí, entonces aquí debimos haber agregado un menos. Yo espero que eso se entienda. Qué dicha, yo estoy orgulloso de haberlo visto porque si no iba a quedarme ahí patinando. Un menos ahí. Si agregamos un menos aquí, tenemos un menos acá. Tenemos un menos acá y entonces a la hora de pasar esto para acá me quedan 3 medios de R, H igual a 3 medios de R. Me parece que es lo que daba y eso tiene sentido con lo que dijimos al inicio. Entonces, la respuesta debería ser esta para el inciso A. Y aquí tenemos la primera. Todo bien. Vamos a ver la otra muy rápido. Dice, si el disco, el caso E es si el disco debe deslizar sin rodar inmediatamente después del impacto. Es decir, hay que meterle un balazo a esto para que el disco se desplace pero no dé vueltas. Solo se desliza, ¿no? Sí. Es decir, para que el disco después del impacto salga así, sin rodar. Eventualmente va a rodar porque hay fricción, pero justo después del impacto que salga así. ¿Se puede? ¿Hay algún punto? ¿Cómo? Ok, ojo a lo que me están diciendo. Me están diciendo que Hay varios puntos. yo creo que no. No, pero Yo creo que no. Este madre tiene que salir moviéndose horizontalmente sin rotar. ¿En cuál punto? Aquí, porque si yo le doy por acá, eso va a imprimir una cantidad de movimiento lineal, pero no va a imprimir una cantidad de movimiento angular respecto al centro de gravedad. Y la respuesta efectivamente es eso. Yo no sé qué van a hacer de procedimiento. Bueno, y no sé qué diablos hacen aquí, pero es R. Para mí es más intuitivo que otra cosa. Y ese es el problema. Estaba trama, sí, pero bueno. Terminamos por aquí, la otra semana, solo les digo. Y ahí tienen la tarea, entonces vamos a terminar.